capítulo 18. Evangelio según San Mateo capítulo 18. ¿Me confirman a medida que lo van encontrando? Con un amén. Vamos a leer de manera antifonal. Yo leo, empezamos del verso 23 hasta el verso 35. Listo, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, sacándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Todos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Amén. Bien. El tema del texto es la continuación del anterior, que es el deber, pero más que el deber, la obligación de perdonar. La obligación de perdonar. Bueno, y es una obligación por nuestro bien, más que por el de los demás. Pero para meditar el texto es bueno que hagamos algunas consideraciones para entenderlo, aunque quizás es muy claro el tema del texto, pero es bueno considerar algunos elementos para que no quede duda de aquello que el Señor intenta enseñarnos. Dentro de esas consideraciones encontramos que el rey representa a Dios, que es Señor de todos. El siervo perdonado por el rey somos nosotros, especialmente nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo y nos debemos a Él.
Los que nos deben, o sea, los consiervos, son nuestros semejantes. Acá no está supeditado solamente a nuestros hermanos en Cristo, sino a todos los hombres. La deuda a la que hace referencia el texto es el pecado, por el cual todos merecemos la condenación eterna. La historia es una ilustración de lo que el Señor Jesucristo venía enseñando acerca del perdón y asimismo de lo que Dios espera de nosotros como sus siervos en relación con los que nos rodean. Y ya hemos visto que lo que espera es que les perdonemos. El propósito de esta historia es mostrar que la gracia que hemos recibido de parte de Dios es una gracia que debemos compartir, y nos referimos a la gracia del perdón. Entonces, esa gracia nos ha sido dada según la misericordia de Dios por medio de Cristo. Realmente sabemos que el perdón no es resultado de un acto de injusticia de Dios, donde Dios quita nuestra maldad. No. Es resultado de un acto de gracia de Dios, donde por medio de Cristo recibe el pago de nuestra maldad. Entonces, ese acto de gracia que recibimos a través de Cristo es el mismo que expresamos a los que nos rodean cuando les perdonamos. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Para eso también es importante entender a qué hace referencia el dinero, ¿no? Porque ahí se habla de dinero. Entonces tengamos en mente todo lo que hay alrededor. El siervo debía 10.000 denarios. El siervo debía 10.000 denarios. Para entender lo que son 10.000 denarios, vamos a ubicarnos en el contexto de aquel momento. El día de trabajo era de 1 denario. El día de trabajo era de 1 denario. A cada jornalero se le pagaba 1 denario y podía trabajar en el mes aproximadamente 26 días. Es decir, que la mensualidad de un jornalero equivalía a 26 denarios. En pocas palabras, si lo miramos desde la perspectiva actual, es posible que 26 denarios equivalgan a 1.750.000, que era lo del salario mínimo. Acuérdese que el salario mínimo no se corta por lo más alto, sino por lo más bajo. Una persona que trabaja a destajo gana menos, pero pues cortémoslo por lo alto, que es un salario mínimo. Es decir, que en un año equivale a 260 denarios. Y no llegamos todavía al 10%, es decir, aproximadamente a 18 millones, 17,5 millones. Si hacemos cuentas, más o menos 1.000 denarios equivalían a un aproximado de 4 años. 4 años de trabajo. Entonces, 10.000 serían 40 años para un jornalero. Ahora bien, si usted mira la historia, ellos iban a ser vendidos como esclavos. ¿A cuánto equivalía un esclavo en ese tiempo? El esclavo era propiedad, es decir, la persona se volvía propiedad de quien lo compraba. Un esclavo valía de 500 a 2.000 denarios. Entonces saldría más barato comprar un esclavo
que pagar un salario a un jornalero a largo plazo. ¿Sí, sí entiende las cuentas? Y el esclavo podía valer de 500 a 2000 según las habilidades que tenía. El más caro era 2000 denarios, según sus habilidades, si tenía alguna habilidad específica. Entonces, en ese contexto podemos estar hablando de alrededor de aproximadamente 800 millones de pesos, más o menos. Si son 40 años por 1.700.000. Bueno, 560 millones o más. Bueno, en torno a eso, lo que quería mostrar a través de la explicación es que la deuda era muy alta. 100 denarios equivalía a 3 meses de salario solamente. ¿Sí? Aproximadamente. 3, 4, digamos 4 meses. Y al otro le fueron perdonados 40 años. ¿Sí? ¿Sí entiende la proporción? Entonces, nos damos cuenta que definitivamente aquel siervo, y voy a referirme a siervo siempre al que le debía al Señor, al que le debía al rey. Y me voy a referir a consiervo al que le debía al siervo. ¿Sí me explico? Para que lo tengan presente cada vez que lo mencionen y no se confundan. Entonces, aquel siervo había recibido un gran regalo, una gran recompensa de parte de su Señor, a causa de la clemencia que buscó en sus manos. El otro buscó la misma clemencia, pero no alcanzó la misma misericordia. En ese contexto nos damos cuenta que es posible, al hacer la relación, que nosotros no notemos la gravedad de nuestro pecado para considerar la deuda que tenemos con Dios. Una deuda que inicia desde que somos pequeños. Y presten atención a esto. Desde que nacemos tenemos una deuda con Dios. Y esa deuda se amplía en la medida que violamos la ley de Dios. Por ejemplo, los niños que están acá ya tienen una deuda y la han hecho crecer cuando se han hecho rebeldes a sus padres, cuando son desobedientes, desafiantes, groseros, violaron el quinto mandamiento y ya tienen una deuda para con Dios. Si un niño, solo un niño, pensara cuántas veces hace esto al mes, puede imaginarse cómo ha crecido su deuda, sin contar cuando es maldiciente o grosero, sin contar cuando toma lo que no es suyo, sin contar cuando codicia lo de los demás, cuando maltrata a los demás. Es decir, esa deuda ha crecido de una manera, la palabra es exponencial. ¿Qué es exponencial? Que aumenta radicalmente o que aumenta a gran medida. Eso mismo es lo que intenta ilustrarnos el ejemplo. Y en ese ejemplo nos damos cuenta que por lo menos el siervo no logró dimensionar el grado del perdón que recibió. No logró dimensionar el grado del perdón que recibió. Ahorita nosotros hicimos la reflexión a partir de años de trabajo. Parece ser que este hombre no notó eso. Parece ser que lo pasó por alto y lo ignoró.
Quizás eso mismo nos pasa a nosotros, que no entendemos ni valoramos la obra de Jesucristo, que nos parece poco que lo hayan maltratado en la cruz y que haya sufrido por causa de nuestro pecado. De tal manera que hacemos lo del siervo, caminamos como si no nos hubiera dado nada. No nos importa la gracia que nos dio, no nos importa lo que tuvo que hacer para pagar por nuestro pecado, sino que terminamos olvidando esa gracia y caminando como si nunca hubiéramos recibido nada. Es tremendo darnos cuenta cómo dejó de lado el ejemplo de su Señor y no quiso aprender de lo que había sido hecho con él. Así hay muchas personas que no consideran la benevolencia y misericordia de Dios que les concede por medio de Cristo, llamándolos a que vengan a Él en arrepentimiento y fe para que puedan recibir el pago por sus pecados. Sabemos que acá todos somos pecadores, desde el más pequeño hasta el más grande. Aún mi hijo de 1 año es pecador. Y su pecado hace que se rebele, que grite. Pero él no se queda ahí. A medida que va creciendo, su pecado es más elaborado. Ya lo hace con una conciencia más clara. Ya aún maquina para pecar y prepara todas las cosas. Y cuando vamos creciendo, ese pecado se va haciendo más grande. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que hacemos mal, no nos importa, sino que seguimos en nuestra rebeldía. Entonces, acá no hay ninguno que pueda decir que está sin pecado. ¿Cuál sería la diferencia de los adultos, por lo menos con un bebé? Que un bebé no ha desarrollado su capacidad para entender lo que está mal, pero ya es culpable por cuanto tiene una naturaleza pecaminosa que lo hace hacer lo malo. Pero luego de él, ya otros van desarrollando esa capacidad. ¿Cómo se desarrolla la capacidad en la conciencia para saber lo que es pecado? Se desarrolla en la medida que los padres se lo van enseñando. Le explico. Si usted no le dice a su hijo que cuando vamos a la iglesia es el día del Señor y que en el día del Señor debemos estar atentos, debemos escuchar, debemos aprender porque Dios nos va a demandar eso, pues él viene y no le importa. ¿Por qué? Porque su conciencia no ha sido alumbrada por la palabra de Dios, entonces no entiende que esto es importante. Y a veces viene a dormir, y a veces viene a molestar, y a veces viene a incomodarse y a incomodar a otros, porque en su conciencia no entiende que está mal. Entonces, claro, en parte es su responsabilidad, pero también es responsabilidad de los padres. Los padres pecan contra él y él peca a su vez contra Dios. Entonces, la conciencia de pecado es algo que se desarrolla. Y es lo que la Biblia enseña que detiene a las personas de pecar. Cuando la persona sabe lo que es malo, esto le puede ayudar a detenerse en su pecado. Ahora, si lo hace, pues igual por lo menos ya sabe que está pecando. Pero también es trabajo enseñarle a los padres cuál es la paga del pecado. O sea, mijo o mija, si usted hace esto, debe saber que además de los pecados que ya tiene, está aumentando su pecado. Pero eso lo hace merecedor del infierno.
Entonces, es importante enseñarlo porque la persona con una conciencia limpia puede saber lo que sus acciones merecen. Y como pasó en el terremoto, si llega de manera inesperada la muerte, no va a poder decir, oiga, a mí nadie me advirtió. Dios le va a demandar, oiga, usted iba a la iglesia, iba a molestar, iba a no dejar hacer, iba a dormir. A mí nadie me avisó. No, delante del Señor le va a decir el Señor, usted era esto, por tanto merece esto. Y no va a haber excusa, porque fue enseñado, aunque se reveló a lo que Dios quiso mostrarle. No es que soy pequeñito y como soy pequeñito, no. Es culpa de sus padres que no le enseñen. Porque la conciencia debe desarrollarse a muy temprana edad. De tal manera que eso le ayude a todos los hombres, y me refiero ahí a hombres y mujeres, a todos los hombres, a guardarse de pecar. ¿Por qué? Porque en la medida que puede guardarse de pecar, en esa misma medida puede aprender a vivir para Dios. ¿Se entiende? Es decir, cuando los padres hacen lo que la Biblia enseña de santificar a sus hijos, ¿qué es santificar a los hijos? Guardarlos del pecado. ¿Cómo? A través de las enseñanzas y la disciplina. Cuando los padres guardan del pecado a sus hijos a través de la enseñanza y la disciplina, los hijos luego, por repetir esas enseñanzas durante mucho tiempo, les va a ser más difícil caer en pecados graves. ¿Por qué? Porque fueron guardados. Ahora, puede suceder como con el hijo pródigo. Si en un momento dado caen en pecados graves, excesivos, tienen una esperanza. ¿Cuál es? La enseñanza que sus padres le dieron para mostrarles el camino de la verdad. Aún si estos olvidaran todo lo que sus padres les enseñaron, en el día de su calamidad y su angustia van a recordar las palabras que le fueron enseñadas y tendrán la posibilidad de volverse a Dios. Entonces, todo esto hablando de la deuda que tenemos con Dios. Hasta ahora he hablado de eso, de la deuda que tenemos con Dios. ¿Para qué? Para entender por qué tenemos la obligación del perdón. Porque si no entendemos la deuda que tenemos, en este caso del texto, 10,000 denarios, nos parecerá muy difícil perdonar 100 denarios. ¿Se entiende la relación? Entonces, sobre eso, entonces es que nosotros vamos entendiendo por qué la responsabilidad del perdón. Porque es algo que nos es dado no gratis, yo tengo que aclarar, no gratis, sino que nos es dado por medio del sacrificio de Cristo. Porque Dios en su justicia no va a pasar por alto el pecado de ninguno de los hombres. Entiéndase bien, Dios no va a pasar por alto el pecado de ninguno de los hombres. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos vemos obligados a acudir a Jesucristo, que es el pago perfecto de todos los pecados de los hombres. De tal manera que aquel que no viene a Cristo no tiene esperanza de perdón. Eso es importante, hermanos. Porque el perdón es una gracia que viene de Dios y solo puede ser satisfecha por Él mismo. ¿Cómo así?
Ningún hombre podíamos por nuestros propios medios pagar por nuestro pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo Jesucristo para que Él, siendo perfecto en obediencia y siendo voluntariamente el Cordero de Dios, se presentara para poder cubrir el precio de nuestro pecado. De esa manera Dios, a través de Cristo, podría perdonarnos, no hay otra. Por eso no hay otro Señor, ni hay otro intercesor, sino solo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el único que fue capaz de pagar perfectamente la obra del pecado. Entonces no es gratis, tiene un costo que fue pagado por Jesucristo. En ese costo entonces se hace la demanda del perdón. Y eso nos amonesta a cada uno de nosotros porque somos conscientes de que todos somos pecadores. Como dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Sobre esa base entonces tenemos la necesidad de acudir al Salvador. ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¿Qué necesitamos? Desarrollar nuestra conciencia en torno al pecado para entender por qué debemos acudir a Cristo. Entre más rápido lo entendamos, se espera que más rápido lleguemos a Cristo. Entonces, ¿desde cuándo debemos enseñar estas cosas? Desde pequeños. Desde que el niño empieza a encontrarle el significado a las palabras. Curiosamente, como padres, una palabra que poco o nada enseñamos es la de pecado. Y si no enseñamos la de pecado, a veces también se hace difícil enseñar la de perdón. Y si no enseñamos pecado y perdón, es todavía más lejos enseñar la necesidad de Jesucristo y de Dios. Esas son tareas de los padres, enseñar acerca del Evangelio a sus hijos a muy temprana edad, de manera que su conciencia prontamente sea alumbrada por el Evangelio. Si no se enseña así, los niños no van a entender la necesidad del Evangelio y van a vivir como si no pecaran. ¿Si es así o no? Viven como que no hay Dios, no hay ley, no hay pecado, no hay deuda, nada. ¿Por qué? Porque en su conciencia no tienen claro eso. ¿De quién es la responsabilidad? De los padres. Como padres tenemos esa obligación y somos llamados a tratar eso en la vida de nuestros hijos. Porque si nosotros no lo hacemos, la escuela ni la sociedad lo va a hacer, al contrario, los va a confundir más. Porque lo primero que ha hecho la sociedad es quitar el concepto de pecado y abrir la puerta que entre comillas se llama libertad. Puedes hacer lo que tú quieras y puedes ser lo que tú quieras, pero no habla de consecuencias, no habla de orden, no habla de Dios y de lo que significa ser criaturas de Dios. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, hermanos, creo que el concepto de la parábola es claro, suficientemente claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preguntarnos por qué es dada de esa manera. Y eso es lo que vamos a mirar hoy en los puntos. ¿Por qué el Señor dio esa parábola? Yo lo que hice es presentar todo el contexto para introducir los puntos. Ese es todo el contexto. Entonces, ¿por qué el Señor nos pone este ejemplo?
Y lo primero y más obvio es porque somos como niños que necesitan que se les refuerce la instrucción. Somos como niños que se necesita que se nos refuerce la instrucción, porque a veces somos torpes, necios. Entonces el Señor en su bondad dice, bueno, nuestro querido Pedro acaba de preguntar cuántas veces debo perdonar. Entonces necesito ubicarlo en un contexto de que él entienda. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil? Usando una parábola. Entonces, todo el contexto hace referencia a que la parábola va a ilustrar de forma práctica para Pedro eso. Para nosotros es más complejo porque nosotros no vivimos en la esclavitud, entre comillas. Entre comillas porque hay otras formas de esclavitud actuales. ¿Sí? Pero en ese contexto era claro, para Pedro por lo menos, que una persona en una deuda podía perder hasta su propia vida. Es decir, el derecho sobre sí. Una persona en ese contexto, si era vendido como esclavo, perdía el derecho sobre sí. Ya lo que él era como persona pertenecía a alguien más. De tal manera que aún podía ser lícito matar a un esclavo. ¿Se entiende? Pierde el derecho sobre su vida. Entonces, para Pedro quedaba claro en qué iba el asunto, porque el propósito de su Señor en un principio era venderlo y recuperar su dinero, y no solo a él, a su esposa y a sus hijos. Y no necesariamente recuperaría todo, pero recuperaría parte. Entonces, de eso trata eso. Entonces, somos como niños. Y así nos enseña el Señor. De hecho, vemos esa misma práctica en los apóstoles. El apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Tenemos que estar recordando una y otra vez de diferentes maneras. El Señor Jesucristo aquí lo hace con sus discípulos. Pero también tenemos al mismo apóstol Pablo en otra carta hablando de que a veces no se puede hablar como espirituales. A veces es necesario hablar como a carnales, como a niños en Cristo, como aquellos que inician la fe. Por eso se les tiene que dar a beber la leche y no la vianda, porque aún no son capaces todavía de la vianda, porque aún son carnales y permiten entre ellos celos, contiendas y disensiones. Si usted mira, ese era el contexto de los apóstoles. Había una discusión previamente de quién era el mayor. Luego viene la otra pregunta, ¿cuántas veces se debe perdonar? ¿Cómo están pensando? Como carnales, tratando de poner límites a la obediencia a Dios. Y a veces nosotros somos iguales y queremos poner cualquier cosa para excusarnos y evitar nuestras responsabilidades. Entonces lo primero que vemos es eso. El Señor tiene que hablarnos como niños porque a veces no entendemos y necesita que la instrucción quede clara. Como segundo, porque el Señor quiere que le imitemos en esta preciosa gracia del perdón. Esto es algo bien importante porque notamos en el texto que quien empieza el ejemplo es el Rey, es el Señor. Y empieza seguramente con aquel que más le debe. Esto debía hacernos entender que Dios no nos pide nada que Él no haya hecho.
Por eso la Escritura nos amonesta al respecto, diciendo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos el ejemplo de Dios en Cristo. No hay excusa para no tomar ese ejemplo, pues Dios mismo lo hizo para nosotros. También dice la Escritura: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es un claro ejemplo de cómo nuestro Señor ha modelado, y no ha modelado simplemente con el perdón, ha modelado con su entrega sacrificial el hecho de perdonar. Es decir, ¿quién no sufre cuando le hacen mal? ¿Quién no se siente mal cuando le traicionan? ¿Quién no se duele cuando abusan de él? Bien, pues tenemos el mismo ejemplo en Cristo. El Señor, dice la Escritura, fue molido por nuestras transgresiones. Entonces no tenemos excusa para pensar que nuestro Señor no sufrió por nuestro pecado. Al contrario, estamos seguros de que sufrió y lo hizo para enseñarnos el perdón. Lo tercero que vemos del por qué este ejemplo es porque quiere recordarnos que nuestra deuda con Él siempre será más grande que la deuda que algún hombre pueda tener con nosotros. Óigase bien, nuestra deuda con nuestro Señor, con nuestro Dios, siempre será más grande que la deuda que algún hombre pueda tener con nosotros. Si lo vemos en las proporciones del texto, ¿a cuánto equivalía porcentualmente? Él debía 10,000 y el otro debía 100 nomás, al 1%. Es decir, que solo al mirarlo, aquello que nos hacen los demás no equivale ni al 1% de lo que nosotros, por causa de nuestro pecado, hemos ofendido a Dios. Y en esto es importante recordar quiénes somos nosotros, cuál es nuestra condición. Y está hablando del pecado de los hombres, y dice la Escritura: ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, pero que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
De eso trata nuestra deuda. No somos justos, no buscamos correctamente a Dios, nos hemos desviado, no hemos hecho lo bueno. De hecho, con nuestra lengua engañamos y hay maldad en nuestros labios. Nuestros pies se apresuran a lo malo, quebranto y desventura y en nuestro camino. Esa es nuestra condición. Y a causa de esa condición debemos entender cómo opera la gracia. Versículo adelante del texto que estoy leyendo. ¿Dónde pues está la jactancia? Es decir, ¿cuál es el orgullo nuestro? En el contexto habla del creerse más por estar en Cristo. Pero si lo aplicamos a nuestro texto, pensando en que somos mejores que aquel que nos hace daño, miremos, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Por medio de Cristo. Si fuimos perdonados por fe sin haber hecho nada, entonces ¿por qué no vamos a perdonar a otros? ¿Por qué nos sentimos mejor que otros? Si ya sabemos que todos somos pecadores y que en nuestro texto, nuestro pecado no se compara al de los demás. Esa consideración ayuda a que tengamos presente que nuestra deuda es mayor a la de aquel que ha faltado a nosotros. Ese es un buen comienzo para entender por qué debemos perdonar. Pero hay más, porque si no imitamos a Cristo, vamos a sufrir las consecuencias. Óigase bien, si no imitamos a Cristo, vamos a sufrir las consecuencias. Aquel siervo no perdonó a su consiervo. Entonces recibió las consecuencias de su falta de perdón y de misericordia con el otro. Dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos en Cristo el mejor ejemplo. Cristo como ejemplo nos muestra que podemos imitarle, pues si no lo hacemos sufriremos las consecuencias. Acuérdese lo que dice la Escritura en 1 de Juan: el que no ama a su hermano que ve, ¿cómo puede amar a Dios que no ve? Y recuerde que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo soporta, el amor todo lo puede, el amor nunca deja de ser. Entonces, el perdón está incluido en el amor. Por eso Cristo pudo perdonar a sus ofensores. Por eso, estando en la cruz, pudo decir: Padre, no les tomes en cuenta este pecado.
ese ejemplo fue el mismo ejemplo que siguió Esteban, que mientras lo apedreaban, rogó al Padre que no les tuviera en cuenta ese pecado. Entonces, teniendo ese gran ejemplo, no hay excusa para no seguirlo. Y si no lo seguimos, estemos seguros de que vamos a sufrir las consecuencias. Vamos a sufrir las consecuencias. Entonces no hay excusa. Pero además de eso, hay una razón también que, aunque no se vería de la misma manera en el texto, sí está allí. Y la razón es que nunca va a faltar quien nos acuse delante de Dios y necesitamos tener a nuestro favor las deudas que perdonamos. Hermanos, no podemos olvidar que en medio de lo que hacemos espiritualmente hay un acusador. Dice la Escritura: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermano, piense por un momento. Si Satanás con sus demonios tiene algo que decir de usted, ¿qué será? ¿Qué podrá decir Satanás delante de Dios para acusarle? ¿Cómo lo podrá señalar? Podemos recordar la historia de Job, donde es Dios quien presenta a Job. Si usted recuerda la historia, se presenta Satanás delante de Dios y Dios le dice: ¿no has considerado mi siervo Job? Con la acción del siervo acudieron a su Señor diciendo que éste no había querido perdonar. En el texto se ve claramente cómo aquellos que estaban alrededor se dirigieron y curiosamente lo hicieron entristecidos y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había acontecido. Y su Señor llamó al siervo y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Hermanos, una persona que no sabe perdonar es porque no sabe cuánto se le ha perdonado. Es porque no entiende la gracia con la cual fue salvado. Es porque no conoce realmente la obra de Cristo. Y cada vez que alguno se niega a perdonar, debe recordar esta pregunta: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Acuerden, hermanos, esta pregunta cada vez que se enojen, se indispongan. De hecho, hay una amonestación al respecto en la Escritura. ¿Cuánto tiempo debo estar indispuesto con una persona? Si la Biblia enseña: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no pase el día y usted siga enojado. Seguramente alguien podrá decir: pero es que lo que me hicieron es tan terrible. Es que el maltrato, las heridas, todos los dolores que me causaron son impensables. Y es posible que no logremos entender con certeza lo que una persona ha sufrido en manos de otra,
Pero algo sí podemos decir. Su sufrimiento no se compara al del Salvador. Con toda certeza lo podemos decir. ¿Por qué? La Biblia lo dice claramente. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Alguno puede creer que lo que le hicieron fue una tortura y quizás sea verdad. Pero le aseguro, no será igual que la de su Salvador. El Señor Jesucristo fue torturado de la peor manera. Y lo hizo para poder salvarnos. ¿Cómo entonces no vamos a perdonar? Pero cualquiera entonces podría argumentar, sí, pero era el Señor Jesucristo. Él tenía la fuerza y el poder de Dios para vencer. Déjeme decirle que no solo fue el Señor Jesucristo. En la Biblia tenemos el ejemplo de los apóstoles. Y si usted quiere ver a alguien en constante sufrimiento, puede acercarse a la vida del apóstol Pablo. Apedreado, maltratado, de hecho, en 2 Corintios él cita todo lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es más grande. Porque el poder de Dios es más grande en aquel que ha creído en Cristo. Y no solo el apóstol. Usted puede mirar en el transcurrir de la historia cuántos hombres y mujeres murieron por causa del Evangelio, azotados, comidos por leones y fieras. Hoy aún algunos mueren por el Evangelio, son quemados vivos. Dicen que esa es una de las peores muertes. Si ellos lo lograron por causa de Cristo, ¿cómo no lo va a lograr cualquiera de nosotros? ¿Por qué lo lograron? Por su gracia, la gracia del Señor, que les permitió ver con claridad la obra del Salvador. Hermano, hermana, ¿puede usted ver con claridad la obra de su Salvador? ¿O en su egoísmo y en su orgullo sigue pensando en sí mismo, sin considerar la gracia que ha recibido por medio de Cristo? Finalmente, y de manera gloriosa y una, vimos cuando las circunstancias nos son adversas. Pero permítame recordarle, si somos de Cristo, el cielo nos espera. Hermanos, no hay esperanza más gloriosa para nosotros que saber que un día estaremos en la patria celestial. Por eso la Escritura nos habla de gozarnos y alegrarnos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. La Escritura nos habla de que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. La Escritura nos habla de que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Sabemos que del Señor recibiremos recompensa, y sabemos que esa recompensa está allá. Por eso se nos amonesta a vivir de manera digna, andando como es digno de la vocación con que fuimos llamados, en mi Escritura. Y nos encargan los siervos del Señor que andemos como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. Entonces, hermanos, cuando nos sea más difícil, qué bueno también recordar que el cielo nos espera. La patria eterna aguarda por nosotros, como dice el apóstol. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
hay una gloria que nos espera. Porque esta tribulación leve y momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todo esto que vivimos, hermanos, un día traerá su fruto. ¿Quién no sufre cuando le maltratan, cuando le desprecian, cuando le ultrajan, cuando lo rechazan? ¿Quién no sufre? Nuestro Señor Jesucristo también sufrió esto. Pero Él nos muestra que lo hizo con esperanza, porque iba a haber descendencia, pues sabemos que Él nos aguarda en la eternidad. No sé si usted recuerda esa escena donde el Señor se está despidiendo y los discípulos le dicen: queremos estar contigo. Y el Señor dice: sí, allá os haré lugar, y si no hubiere lugar, os construiré moradas. Hermanos, hay moradas para nosotros. Tenemos la seguridad en Cristo de ello. Por tanto, sin dudar, caminemos hacia adelante, entendiendo el llamado que Dios nos hace al perdón, porque en verdad el Señor nos ha perdonado mucho más y nos ha mostrado gran misericordia, misericordia que nunca podríamos expresar. ¿Por qué? Porque es tan grande que para nosotros es imposible reflejarla, y sin embargo podemos de alguna manera presentarla a través del perdón. Que podamos hacerlo, no solo para su gloria, aunque es especialmente para su gloria, sino para manifestar que en verdad somos de Cristo y que Cristo ha obrado en nosotros y nos espera en la eternidad. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Señor, cuán precioso es caminar a través de ella y descubrir todo aquello que tú tienes para darnos. Cuán precioso es conocer las riquezas de tu gracia que nos son dadas por medio de Cristo y que nos estimulan a caminar en obediencia, en amor, en misericordia. Por eso, Padre, ayúdanos a entender esto que acabamos de meditar, a recordar aquellas cosas que son necesarias para que nuestro corazón no se cierre a perdonar, sino que al contrario, así como fuimos recibidos a misericordia, así transmitamos esa misericordia que nos ha sido dada. Que pueda la obra de Cristo ser más grande en nuestro corazón que cualquier herida o cualquier dolor que alguien pudiese causarnos. Que pueda el ejemplo de nuestro Señor guiarnos para que no nos detengamos en el orgullo, en la soberbia, en la arrogancia, en el desprecio, sino que al contrario, manifestemos esa gracia recibida. Mostremos que en verdad Cristo habita y está en nosotros y que por eso mismo estamos dispuestos a dar aquello que tú nos has dado. Ayúdanos y guíanos, Padre, y permítenos ver tu gloria en ellos, Señor, de tal manera que seamos verdaderos hijos tuyos. Por eso te damos gracias, Padre, y nos soltamos en tu mano. En el nombre de Jesús, amén y amén. Saludémonos, hermanos. Sonido, sonido, sonido. Listo. Démoslo a...